Hammer, el fin de los tiempos. Libro 1. El retorno de Nagast, por Josh Reynolds. Capítulo 12. A los pies del paso del perro loco, los reinos fronterizos. Los Skaven gritaron y perecieron cuando los cuerpos de los orcos de la Garra de Hierro, desgarrados y mutilados durante la inútil batalla que había acabado diezmando la tribu a manos de las fuerzas comandadas por Mannfred, arremetieron contra ellos a través de los rudimentarios paveses de madera y cuerda y exterminaron a las ratas del clan que manejaban la balista que protegían. Una marea de zombies penetró a través de la brecha abierta por los pieles verdes muertos e inundó los túneles que se extendían por debajo de la cámara que los centinelas Skaven habían elegido para hacerles frente. Mannfred, con el rostro contraído en una expresión de desdén, espoleó a su esquelética montura y atravesó al galope la alfombra de cadáveres que sus siervos habían dejado en su estela. Era la 10ª caverna similar que asaltaban en las últimas 10 horas, y la impaciencia comenzaba a corroerlo como el ácido. Nunca antes se había sentido tan apremiado por el tiempo, del que siempre había podido disponer de un modo ilimitado. Sin embargo, ahora parecía que se estrechaba en torno a él y ocupaba todos los espacios para impedirle maniobrar. Era como si estuviera rodeado de enemigos, como atrapado en una soga que se cerraba alrededor de su cuello. Aferró el báculo de Cadon y buscó consuelo en la garra de Nagast. Sus dedos marchitos se desdoblaron e hicieron un gesto silencioso. El poder. Eso era lo único que le importaba, que siempre le había importado. El poder para completar su viaje, el poder para controlar su propio destino. Con demasiada frecuencia había estado a merced de otros, sus deseos sometidos a los caprichos de los que consideraba superiores. Vlad, Neferata, su padre, todos habían intentado impedir que alcanzara el destino que le correspondía, pero eso ya era historia. Los había sobrevivido a todos, los había vencido y los había superado con sus estratagemas. Había desbaratado los planes de sus enemigos y se había burlado de todos los imperios. Es cierto, hijo mío. Al parecer tu reconocida sutilidad te ha abandonado. ¿O no habrás sido tú quien la ha abandonado a ella? Los cielos brillan de rojo sangre, los patíbulos gritan con voracidad y Mannfred von Carstein se ha independizado, murmuró Vlad. Mannfred sacudió las riendas y entró al galope en la caverna. El chacoloteo de los cascos silenció la voz de Vlad. Sin embargo, oyó la conversación que los templarios de Drakenhof mantenían en voz baja, detrás de él, mientras espoleaban sus corceles para darle alcance. Sabía que estaba hablando de él, seguramente tramaban algo, pero no podía ser de otra manera, pues eran von Carstein. Ninguno de ellos se atrevería a intentar algo, salvo quizás Marcos. Escudriñó la caverna y divisó a Marcos, que estaba liquidando a un guerrero Skaven con un rayo mágico que arrojaba casi con indiferencia. La hechicería de Marcos estaba casi a la misma altura que la del propio Mannfred. Como él mismo, Marcos había aprendido mucho bajo la tutela del espanto con cara de murciélago conocido como Melchior, cuando Vlad lo había contratado para que los aleccionara en las delicadas artes de la nigromancia. Mannfred recordó al espantoso monstruo de delgadas extremidades y vestido con hediondos harapos, con sus febriles ojos brillantes, mientras les enseñaba las fórmulas de las geometrías cadavéricas. En Marcos había mucho de Guasoran, el antecesor de Melchior, desde su manera de hablar hasta su aparente desdén por los aspectos más básicos de la higiene. A través de Melchior, precisamente, había descubierto el origen de la magia oscura que confería poder al ancestral anillo que llevaba puesto Vlad, y también del viejo monstruo había aprendido que el anillo contenía los secretos de la resurrección del rey inmortal. Melchior le había hablado en susurros acerca de ciertos rituales que podrían despertar a Nagast y de la alteración de las geometrías cadavéricas
que había propiciado el regreso de Nagast y que había llevado a cabo una frustrada campaña para recuperar su corona robada. Luego le habló de la noche de los muertos implacables, en la que el espíritu salvaje de Nagast había sembrado el terror durante una noche entera. Aún disminuido y debilitado, Nagast era la clase de poder que hacía gritar de pavor al mundo. Pero era un poder sin una verdadera mente. Nagast, tal como había sido, se había marchado mucho tiempo atrás a donde quiera que entregaran la negra recompensa que esperaba a las criaturas como él. Todo lo que quedaba de él era inferior, incluso Arkham el Negro. Un impulso ciego y la pálida reminiscencia de lo que había sido un poderoso cerebro. O eso le había asegurado Melchior, porque Manfred sabía que no se podía confiar en las palabras de un discípulo de Wassoran. Había sentido un gran alivio cuando Zacarías, un estudiante de Melchior, acabó con las sutiles tramas que estaba tejiendo su maestro. No es que Zacarías fuera mejor, era, cuanto menos, tan taimado y arrogante como lo había sido Melchior, y antes que él, Wassoran. De hecho, Zacarías se había puesto abiertamente a las tramas de Manfred desde el mismo momento de la muerte de Melchior, y se había afanado en desentrañar las estratagemas que había tardado varios siglos en urdir. Manfred no alcanzaba a comprender las intenciones de Zacarías, pero imaginaba que temía que él alcanzara alguna vez el poder de Nagast, o tal vez lo que podría suceder si Manfred fracasaba. Manfred frunció el ceño y reflexionó acerca de la garra de Nagast, que llevaba cruzada sobre la silla de montar. Podía sentir el poder que contenía, un poder suficiente para forjar una nación si ese era su deseo. En otro momento se habría conformado con eso. Ya tenía experiencia en disputas por tronos, pero algo había cambiado en su interior. Un trono, una ciudad, una provincia, esas cosas ya no eran suficientes. Incluso un imperio no era más que una gota de agua en el océano de su ambición. Esa ambición era la raíz de todos los planes que había urdido desde que consiguió salir a rastras de la ciénaga de Helfen, revivido por la sangre de un nigromante moribundo. Su ambición lo incitaba a adentrarse en los hediondos túneles, y él, Manfred, a su vez incitaba a los muertos con el látigo de su voluntad. Vlad tenía razón, había renunciado a la sutilidad. Allí no le hacían ninguna falta. Las únicas herramientas útiles en su situación actual eran la presión de los cuerpos y las brutales tácticas de desgaste del enemigo. Durante las siguientes horas, Manfred envió una oleada de zombies detrás de otra al interior de la laberíntica red de túneles. A través de los ojos de sus títeres de carne y hueso, pudo trazar la ruta más segura para él y sus templarios de Drakenhof hasta el corazón del pozo, cada vez más infestado de putrefacción. El vampiro perdió centenares de zombies, pero dobló el número de sus fuerzas con los nuevos soldados reclutados entre los Skavens muertos. Tribus enteras de alimañas chilladoras caían sepultadas y silenciadas por la marea de carne putrefacta, y acto seguido se alzaban para servir al lado de sus verdugos. Se trataba de una brutal exhibición de negromancia aplicada, de hechicería empleada como un arma roma, mientras Manfred se abría paso a través de la inabarcable madriguera. Lideró a sus caballeros hacia las profundidades de los túneles, que cada vez eran de unas proporciones más monumentales. La madriguera era un tumor de piedra y tinieblas. De las estalactitas recubiertas de mugre goteaban venenos pestilentes, y las rugosas paredes mostraban garabatos grabados generación tras generación de Skavens. Las cavernas estaban atestadas de destartaladas construcciones de madera combada y metal oxidado. Y por todas partes había Skavens. Algunos huían cuando veían acercarse a Manfred, otros intentaban oponer resistencia. A veces los hombres rata caían a manos de otros Skaven en lo que suponían viles exhibiciones de traición compulsiva que dejaban atónito incluso a Manfred, que no perdía la ocasión de aprovechar tales circunstancias. El vampiro llevaba sus fuerzas cada vez más adentro de la madriguera. Ya podía sentir las palpitaciones de la espada cruel como una herida en el mundo, llamando a la garra que había cercenado del brazo de Nagast. La llamada iba dirigida a él, a Manfred, y éste acudía de buena gana,
impelido por los demonios de su ambición. La espada cruel sería suya, y con ella también lo sería el poder de Nagast. Abadía de la Mainsontal, Bretonia. «Parece un lugar bastante inofensivo», murmuró Erican Cuervo Demonio. Se encorvó sobre el cuerpo de su caballo y pasó los dedos por el cabello apelmazado del necrófago arrodillado a su lado. El resto de la manada de necrófagos se arremolinaban a su alrededor, dando pequeños ladridos y gruñendo como sabuesos que hubieran olfateado un rastro. Se contaban por cientos, atraídos por el olor de la muerte hasta las praderas de Quenelles, desde todos los rincones de Bretonia. Los otros vampiros parecían incómodos con la presencia de tantos comedores de carne, sobre todo Anar von Karstein, que miraba a Cuervo Demonio con una furia apenas reprimida. «Solo es una tumba elegante», dijo Kemmler. Los necrófagos que retozaban en torno a las patas del corcel de Erican evitaban al señor Liche y a Krell, quien se encontraban justo detrás de Cuervo Demonio, con su gran hacha en las manos. «Una tumba cuyos ocupantes están fuera de nuestro alcance, gracias a la brujería bretoniana», dijo Arkham, que miró a sus comandantes desde la plataforma de su carro, escrutando de uno en uno sus rostros. Luego devolvió la atención al objeto de su conversación. La abadía de la Mainsontal se encontraba en las faldas de las montañas grises, y sus muros eran del mismo color que la ropa de los barrancos que la rodeaban. La construcción no estaba acabada, pero eso no era óbice para que tuviera un aspecto portentoso. La muralla se había construido para proteger a los habitantes de cualquiera que se propusiera hacerles algún daño. Se había erigido durante los primeros años del primer reinado de Gilles el Bretón, y su construcción había sido sufragada por un misterioso hombre del este que afirmó que la abadía era el pago de una deuda. Arkham, a quien la espada del hombre en cuestión lo había decapitado una vez, sospechaba que había más verdad en esa historia que la que parecía a primera vista. Al crepuscular miasma ceniciento del día, la abadía adquirió el aspecto de un destellante nido de moscas cuando comenzaron a encenderse antorchas, faroles y hogueras. Arkham se preguntó si los habitantes de la abadía pensaban que el fuego bastaría para hacer retroceder a la hueste que había reunido en las llanuras que se extendían ante la Mainsontal. «¿Qué te han contado tus espías, Cuervo Demonio?», preguntó al cabo. El vampiro bajó la mirada hacia uno de los necrófagos, que hizo un gorgorito y se lamió los colmillos en lo que suponía la parodia de una sonrisa. Cuervo Demonio miró a Arkham. «Mucha carne», dijo, encogiéndose de hombros. «Pedirles que cuenten es perder el tiempo. Después de uno van muchos, mucho y muchísimo. Es lo más preciso de lo que son capaces». Enderezó la espalda sobre la silla de montar. «Se mantienen cerca de la muralla y de las antorchas. Eso sí han podido decirme. Hay muchos puntos débiles, atestados de carne delicada y temblorosa, lista para ser desgarrada y estrujada hasta sacarles la última gota de vida». Cuervo Demonio sonrió torciendo la boca. «Un campo de batalla más propicio que Curón, en mi opinión». «Está bien», repuso. Miró a Nark. «Tú, vampiro, Manfred me habló de tu experiencia militar. Analiza la situación y explícamela». El vampiro gruñó y sacudió el cuerpo. «Se trata de una táctica tradicional bretoniana, un escudo humano de campesinos delante de la artillería, caballeros en los flancos para aplastar el ataque cuando éste se concentre en los cañones». Anar se alzó ligeramente sobre los estribos y sus brutales facciones se distendieron para componer una expresión que no pareció de reflexión. «Fundíbulos y arqueros. Las hogueras significan flechas incendiarias», añadió torciendo un labio de manera que quedó un colmillo a la vista. «¿Qué les importa el fuego a los muertos?», preguntó Kemmler mientras se acariciaba la barba enmarañada. «Dejemos que nuestro ejército lleve el infierno al corazón del suyo, si ese es el destino que han escogido». Arkham no prestó atención al nigromante y paseó la mirada por las desordenadas filas de su ejército. El grueso de sus fuerzas estaba compuesto por víctimas de guerra y de plagas que habían levantado de sus tumbas.
No le gustaba depender de esos esclavos, pues los zombies eran poco más que escudos andantes para tropas mejores y que le inspiraran más confianza. Por desgracia para él, de estas últimas andaba más escaso. La Legión Silenciosa estaba preparada para la batalla, enfundada en su ancestral armadura y empuñando armas que no habían vuelto a verse desde los días de gloria de Nehekhara. Se había encargado de su resurrección a partir de sus sales esenciales, nada más llegar a las inmediaciones de la abadía de la Mainsontal, y la guardia de Nagas estaba lista para entrar en combate contra los vivos una vez más. Desplegadas en torno a la Legión Silenciosa estaban las partidas de guerra que Arkham y Kemmler habían despertado de su letargo en las cuevas. Compuestas por criaturas y esqueletos, las partidas de guerras tenían una insaciable sed de sangre, solo superada por la de Krell, y de no ser por los hechizos que los obligaban a obedecer a Arkham, ya habrían lanzado el ataque. Detrás de ellos y diseminadas delante y alrededor de la hueste estaban las manadas de necrófagos que los habían seguido desde la frontera y a través de las colinas. Un invierno duro y una primavera sangrienta habían contribuido a aumentar su número, ya que los pueblos del sur de Bretonia habían convertido en un lugar de encuentro de los clanes de caníbales recién formados. El hedor de la necromancia era como un imán para bestias patéticas como esas. Como en el caso de los zombies, a efectos prácticos no servían para gran cosa, pero Arkham confiaba en que se llevaran buena parte de los golpes dirigidos a sus soldados más valiosos. Y en último lugar, los templarios de Drakenhof. Los vampiros enfundados en sus armaduras estaban ansiosos por entrar en combate, y más que nadie el bruto que Manfred había nombrado Gran Maestre. Anark lo miró fugazmente a los ojos, y Arkham se preguntó si estaría nervioso o aburrido. Ninguna de las dos cosas le sorprendería. De lo que estaba prácticamente seguro era que Anark tenía la intención de cometer traición. Salvo en asuntos militares, Anark era un completo inepto, y no dudaba en desafiar abiertamente a Arkham en cuanto se le presentaba la menor oportunidad, con lo que provocaba las risas de sus colegas sanguijuelas, de todos salvo de Cuervo Demonio, a quien Anark parecía despreciar incluso más que a Arkham. Arkham borró esos pensamientos de la cabeza. No tenía tiempo para preocuparse de traidores. Alzó la vista al cielo, y solo por un momento unas gigantescas y horrendas figuras parecieron tender sus garras hacia él, como aves hambrientas. El gato instalado sobre su hombro bufó. Arkham casi se había olvidado del animal, pues había estado muy tranquilo desde que había llegado allí. Le acarició suavemente la carne grisácea. «No hay tiempo», se dijo. Los retrasos y las pérdidas que habían sufrido los habían dejado sin margen para el error. Lo sabía desde el ataque de los hombres bestia que había tenido que afrontar unos días antes. A pesar de que habían hecho huir a las monstruosas criaturas, el daño ya estaba hecho. La invencible horda que había reunido había quedado reducida a su estado actual. Aún era un mar de cadáveres, pero solo quedaban él y Kemmler para controlarlos a todos. Sus opciones eran forzosamente limitadas. No había tiempo para grandes estrategias y su mejor baza era la rapidez en el ataque. «Haremos lo siguiente», dijo Arkham con su voz rasposa. Señaló a Krell con el báculo. «Krell irá delante y llevará a la Legión Silenciosa y a las tribus de muertos hasta el centro de la línea enemiga. Serán mi punta de lanza. Los muertos que caminan serán el asta, y los controlaremos Kemmler y yo». «Eso es exactamente lo que esperan que hagamos», protestó Anark. «Incluso un viejo arrugado como tú tendría que darse cuenta. Los caballeros caerán sobre nuestros flancos y nos apresarán como los dientes de un cepo». Arkham miró al vampiro. «Para eso estás tú, von Karstein. Además, sería una descortesía rechazar una invitación tan sincera, ¿no te parece?» Kemmler se echó a reír de una manera descontrolada. «Oh, todavía hay esperanza para ti, Liche. Vamos, daos prisa. Llevo siglos esperando para destruir ese montón de piedras y ya no puedo esperar ni un segundo más». Hizo un gesto brusco y Krell salió al trote. La Legión Silenciosa lo siguió al paso, seguida por las partidas de guerra de los esqueletos,
que repetían con un desagradable ruido de huesos los gritos de batalla que salían de las gargantas marchitas de sus jefes. Arkham bajó del carro y se unió a Kemmler, que estaba esperándolo en medio de un grupo de caballeros zombies que todavía llevaban puesta la armadura manchada de sangre y sujetaban armas rotas. Se detuvo cuando Cuervo Demonio le cortó el paso con su corcel. Arkham alzó la vista al vampiro. «Solo un consejo», dijo Erican sin mirarlo. «Kemmler apesta a ambición». «También tu compañero Anark», repuso Arkham. «No es mi compañero», replicó Cuervo Demonio. El vampiro bajó los ojos hacia Arkham. «Los templarios de Drakenhof recibieron la orden de escoltarte hasta la abadía de la Maison Tal, y eso es lo que haremos». «¿Y después?» Cuervo Demonio espoleó su caballo y se alejó al galope seguido por sus necrófagos. Arkham se lo quedó mirando unos segundos y luego se reunió con Kemmler. «¿Qué quería esa sanguijuela?», gruñó el anciano. «Solo transmitirme los saludos de Manfred von Karstein», respondió Arkham. Los muertos se pusieron en marcha con los cuerpos retorcidos y sus andares encorvados. Arkham y Kemmler avanzaron con ellos y aumentaron la velocidad de los lentos cadáveres con su hechicería. «Ajá, a esto lo llamo yo un arma de doble filo», espetó Kemmler. Clavó los ojos entornados en la espalda de Cuervo Demonio. «Me acuerdo de él. Servía en el ejército de Malobaut. Siguió a ese idiota de Ovald. Fastidiaba al viejo criador de cerdos como una niñera pesada». Resopló y esbozó una sonrisa horripilante. «Si está aquí es posible que el padre Osio haya muerto definitivamente». «Pareces contento», señaló Arkham. «Solo satisfecho, te lo aseguro», dijo Kemmler, y rió disimuladamente. «Oval era un idiota, como Giers o esa serpiente con los dientes negros, Fiduci». Lanzó una mirada maliciosa a Arkham. «Solo eran burdas imitaciones de sus superiores, chusma inútil de usar y tirar». Cerró una mano y apretó el puño. «El poder solo pertenece a los que son lo suficientemente fuertes para ejercerlo. Pertenece a los que pueden sobrevivir a su uso y a quienes lo adquieren por ellos mismos. Yo soy un superviviente». Se lamió los labios. «El pobre Nargas no lo fue. De lo contrario no estaríamos metidos en este lío, ¿no crees?» Arkham no respondió. Kemmler rió y devolvió la atención a los muertos. El vampiro tenía razón. Kemmler estaba tramando algo. Era incapaz de mantener la boca cerrada. Tenía que alardear. Decidió que no le quitaría ojo. De repente el cielo nocturno se iluminó con una lluvia de fuego. «¡Flechas!», dijo Arkham, levantando el báculo. Un viento que creó apresuradamente mediante un conjuro desvió los proyectiles que amenazaban con caer demasiado cerca de él y de Kemmler. Sin embargo, cuando ya se preparaba para realizar otro conjuro de las mismas características, se dio cuenta de que ellos no eran el objetivo de las flechas. Las filas de no muertos de la vanguardia de la hueste apenas había recorrido la mitad de la distancia cuando los bretonianos dispararon la siguiente andanada. Una segunda ráfaga de flechas llameante perforó la oscuridad y desgarró las filas de esqueletos y criaturas. Los arqueros bretonianos dispararon una descarga tras otra, entre las que solo mediaban escasos segundos, sin duda una prueba de la destreza de los arqueros de arcos largos. A pesar de que eran campesinos, Arkham no tuvo más remedio que reconocer que su habilidad con el arco era comparable a la de los arqueros de Libaras. Arkham chasqueó los dedos y transmitió a sus tropas su voluntad de que levantaran los arcos quienes dispusieran de ellos. No obstante, muchos de sus soldados se habían detenido y estaban ardiendo alcanzados por los disparos certeros u oblicuos de los arqueros, y los escudos eran de poca utilidad contra las bolas de fuego de mayor tamaño, arrojadas por los fundíbulos. Cuando las máquinas de guerra ajustaron la distancia, los impactos se sucedieron y abrieron grandes boquetes en las filas de los no muertos. Pero los no muertos no cejaron en su avance, impelidos por las voluntades de Arkham y de Kemmler. Magia oscura fluía desde los dedos del nigromante y del liche y levantaban a los muertos caídos para que reanudaran la marcha con independencia del daño que hubieran sufrido. Arkham sabía que pocos había en el mundo mejor sintonizados con los vientos de la muerte que él y su irritante camarada.
Dieter Helsnich quizás, o Zacarías el Eterno, pero nadie más poseía un dominio de los huesos rotos y la carne desgarrada equiparable al de él y Kemmler. Los muertos caían en torno a Arkham y volvían a levantarse. Esqueletos destrozados se contorsionaban y se retorcían y se ponían de nuevo en movimiento para sumarse y reincorporarse al inquebrantable avance. Las bajas causadas por las flechas disminuyeron, se convirtieron en algo excepcional y finalmente cesaron. Arkham espetó unas sílabas oscuras en el cielo oleoso y dedicó hasta la última pizca de su concentración en empujar su hueste, como si sus soldados conformaran un único arma y él fuera la mano que la blandiera. De haber contado con los demás, todo habría sido más sencillo. La línea de batalla habría avanzado con mayor fluidez y habrían empleado una táctica más elaborada. Pero Arkham se vio obligado a admitir que no se habría sentido ni la mitad de satisfecho. Habían pasado décadas desde que se había ensuciado las manos de esta manera en una guerra. Durante la rebelión de Malevout se había mantenido al margen, un hecho que se reprochaba, aunque solo fuera por haber desaprovechado una oportunidad. Unos gritos captaron su atención. Krell había llegado hasta el enemigo y con un rugido audible solo para hechiceros y lunáticos lanzó a la legión silenciosa contra las líneas bretonianas. Comenzó la masacre.